¿Qué pasaría si detrás del progreso se escondiera un régimen de terror? Bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela experimenta una de sus mayores transformaciones, pero también vive una de sus épocas más oscuras. Censura, persecución política, torturas y una policía especial diseñada para infundir miedo. Mientras las calles se llenan de rascacielos y autopistas, las cárceles se llenan de opositores. ¿Hasta dónde puede llegar un régimen para mantenerse en el poder? La dictadura militar de los años 50 comienza a dar sus primeros pasos a partir del 25 de noviembre de 1948, con la llegada de la Junta Militar de Gobierno, tras el golpe de Estado al presidente Rómulo Gallegos. La Junta, presidida por Carlos Román Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Llovera Páez, decide implantar una política de terror como medio para afianzarse al poder. Pero el 13 de noviembre de 1950 se produce un acontecimiento sin precedentes en la historia de Venezuela. El presidente de la Junta Militar de Gobierno, Carlos Delgado Chalbaud, es secuestrado y asesinado por Rafael Simón Urbina, cuyas primeras declaraciones comprometen a Pérez Jiménez como autor intelectual del crimen. Su rápida muerte a manos de la policía hace acentuar las sospechas. Sin embargo, Pérez Jiménez continúa como ministro de la Defensa y líder intelectual de la Junta Militar de Gobierno. Este decide crear el 31 de agosto de 1951 la tan temida Dirección de Seguridad Nacional, DSN, un ente que únicamente se encarga de oprimir a todos aquellos que no se alineen al llamado nuevo ideal nacional y para que se acaten los nuevos patrones establecidos por el régimen. Este órgano es liderado por Pedro Estrada Albornoz, un policía implacable de la total confianza del general Pérez Jiménez. Ya desde principios de septiembre de 1951, la Seguridad Nacional es responsable de enviar a más de 822 militantes de Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática, Unión Republicana Democrática y de COPEI al campo de concentración de Guasina, en Delta Amacuro, una prisión bastante simbólica en la dictadura represiva de Marcos Pérez Jiménez. La Seguridad Nacional inicia su camino de terror allanando y violando hogares en conjunto con la Guardia Nacional y el Ejército, quienes se atreven a protestar por este abuso de poder. Quien proteste es llevado a la Oficina de la Seguridad Nacional, un método utilizado para hostilizar y provocar a un ciudadano del que se tuviese alguna sospecha de ir en contra de los ideales del régimen. Ahí son sometidos a un interrogatorio, acompañado de insultos y golpizas. Un ejemplo claro del terror que quiere infundir Pérez Jiménez en Venezuela llega el 29 de septiembre de 1952 con la masacre de Turén, en el estado Portuguesa. Grupos de campesinos armados atacan los puestos de la Guardia Nacional y la prefectura municipal en contra del régimen del dictador Marcos Pérez Jiménez. En la colonia agrícola de Turén, la dirigencia de los rebeldes se aprovecha del descontento de los campesinos por el desalojo arbitrario por orden del régimen para ubicar a inmigrantes europeos. Un número de 660 hombres armados en contra de la Junta Militar de Pérez Jiménez deciden luchar desde horas de la madrugada hasta tomar un puesto de la prefectura, el telégrafo y la sede de la policía. Pero cuando intentan tomar el puesto de la Guardia Nacional, inicia un violento enfrentamiento armado. Horas más tarde, las fuerzas de orden del régimen toman el control de la situación y trasladan a los detenidos a Barquisimeto, donde son fusilados. Posteriormente, el general Marcos Pérez Jiménez ordena masacrar a trabajadores agrícolas de la región para escarmentarlos y prevenir cualquier otro alzamiento en contra del gobierno. Otra serie de brutales excesos donde se acusa directamente a Pérez Jiménez tienen lugar el 21 de octubre de 1952, donde uno de los principales fundadores del Partido Acción Democrática, Leonardo Ruiz Pineda, es asesinado por la Dirección de Seguridad Nacional, y 2 días después, Germán González, dueño del automóvil donde se trasladaba Ruiz Pineda, se presenta voluntariamente a la sede de la Seguridad Nacional para informar que no formaba parte de ningún movimiento clandestino. Sin embargo, es asesinado.
Misma suerte corre otro integrante de Acción Democrática, Cástor Nieves Ríos, en octubre de ese mismo año. Ya para el 30 de noviembre de 1952, Venezuela se prepara para elegir una asamblea constituyente. El régimen militar permite elecciones, pero algo inesperado ocurre. El partido opositor Unión Republicana Democrática, URD, liderado por Jovito Villalba, obtiene una victoria arrolladora. Los primeros resultados indican su victoria, pero el gobierno militar de Pérez Jiménez no está dispuesto a ceder el poder. Sin previo aviso, el conteo de voto es interrumpido y la Guardia Nacional toma las calles. En una maniobra abrupta, el Consejo Supremo Electoral anula las elecciones y declara a Marcos Pérez Jiménez como presidente provisional de Venezuela. Nombramiento que es confirmado por una nueva Asamblea Constituyente el 9 de abril de 1953, que bajo su control se autoelige para un mandato presidencial de 5 años, de 1953 a 1958, así como la designación de los miembros de los organismos legislativos y cortes de justicia. Pérez Jiménez promueve un cambio de la Constitución para obtener un marco de supuesta legalidad a su permanencia en el poder. Pero esta nueva Constitución elimina garantías ciudadanas, endurece las leyes contra la oposición y promete implantar un sistema donde el presidente tenga poder total sobre el Estado. Con ello, Venezuela entra en una etapa de modernización acelerada y de dictadura. En 1953, bajo las órdenes de Pérez Jiménez, finalmente el Congreso aprueba una nueva Constitución Nacional, diseñada para blindar y darle más poder al presidente. En esta nueva Constitución también se le cambia el nombre al país de Estados Unidos de Venezuela a República de Venezuela. Sin embargo, también se suprimen algunos derechos sociales establecidos en la Constitución de 1946. Ese año de 1953, la Seguridad Nacional lleva a cabo una nueva serie de asesinatos por órdenes de Pérez Jiménez. Ramón Alirio García es asesinado en Caracas por la Seguridad Nacional. Poco después, el líder de la guerrilla contra el régimen, el capitán Wilfrido Omaña, sufre el mismo destino tras ser delatado por Luis Tirado Alcalá. Alberto Carnevali es brutalmente torturado e interrogado para que revele la ubicación de las riquezas escondidas del expresidente Juan Vicente Gómez y muere en prisión. El líder de AD, Eloy Tarazona, corre el mismo destino tras morir de inanición en una prisión de Caracas. Antonio Pinto Salinas también es asesinado por la Seguridad Nacional ese año. Para 1954, Luis Hurtado Higuera es torturado y desaparecido. Posteriormente aparecería muerto. El teniente líder de la resistencia al régimen, León Dros Blanco, quien se encontraba exiliado en Colombia, es asesinado ese mismo año por Braulio Barreto, un sicario enviado por la Dirección de Seguridad Nacional. En 1955, es asesinado Jesús Alberto Blanco. Y en 1957, el cantante y tenor mexicano, Genaro Salinas, es asesinado por intentar acercarse a la esposa de un alto funcionario de la Seguridad Nacional. En diciembre de 1957, Pérez Jiménez convoca un plebiscito para extender su mandato, y en el cual votarían los venezolanos mayores de 18 años y los extranjeros con un mínimo de 2 años de residencia en el país. El 15 de noviembre se instala el Consejo Supremo Electoral. El 17 de ese mismo mes, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se declaran en huelga y realizan manifestaciones en protesta contra el plebiscito. El 12 de diciembre son realizados mítines a la salida de las fábricas de Caracas y paros en los liceos en protesta contra el plebiscito. La libertad de prensa es otro de los derechos en ser eliminado. El gobierno impone una estricta censura sobre los medios de comunicación. Los periódicos son supervisados un día antes de ser publicados, y cualquier contenido que critique al régimen es prohibido. Los periodistas que se atreven a desafiar la línea oficial son amenazados, encarcelados o, en el peor de los casos, asesinados. La radio y la televisión solo transmiten propaganda del gobierno, presentando a Pérez Jiménez como el único líder capaz de dirigir el país hacia el futuro. La Seguridad Nacional ha infiltrado barrios, universidades y centros de trabajo. Nadie está a salvo. Una simple crítica al gobierno puede llevar al exilio o a la cárcel. El 1 de enero de 1958, un intento de golpe militar sacude el país. Aunque fracasa,
demuestra que la estabilidad del gobierno está en peligro. Las protestas se hacen sentir a pesar de las fuertes represiones, y finalmente el 23 de enero de 1958, una insurrección popular, apoyada por un sector militar, logra expulsar a Pérez Jiménez del poder. Tras el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, se levanta una investigación sobre los delitos cometidos por su persona durante la gestión de gobiernos. El 23 de julio de 1959, el Alto Tribunal de la República acusa a Pérez Jiménez como responsable de corrupción y lucro de funcionarios públicos, diversos delitos de torturas, privación arbitraria de la libertad y violación de domicilio. Con respecto al desfalco que realizó el general al Tesoro Público estando a la cabeza del Ejecutivo, se acusa de haber sustraído cuantiosas sumas para el incremento de su fortuna. Esto lo lograba por medio de comisiones que se acreditaba a través de negociaciones, contratos y favores pagados por allegados. Se le acusa de sustraer poco más de $4.5 millones de dichas comisiones en negociaciones con empresas privadas y extranjeras. El gobierno de Marcos Pérez Jiménez deja un legado contradictorio. Si bien modernizó la infraestructura del país, lo hizo a un costo enorme: la libertad de miles de venezolanos, la consolidación de un régimen de terror y un sistema corrupto que benefició solo a una élite privilegiada. Hoy, la historia lo recuerda como líder de logros materiales, pero también como un dictador implacable. Pero la pregunta es, ¿puede el desarrollo justificar la pérdida de la libertad? ¿O el progreso sin democracia está condenado al fracaso? Queremos saber tu opinión en los comentarios y que nos apoyes con un like si te ha gustado el video. Y hablando de este controversial gobierno, aquí te recomendamos este video sobre la caída del Pérez Jimenismo. Esto es Militorias, Historia y Fuerzas Militares.